Hoy en día las ideas de que el hombre tiene que trabajar y la mujer quedarse en casa se ha convertido en un concepto muy viejo. Incluso antes era muy normal justificar al hombre por ser infiel, mientras que la mujer tenía que mantenerse sumisa y sin levantar la voz. Tal es el caso que hoy te voy a contar, en donde hubo mucho debate acerca de quién estaba bien y quién se merecía tal cosa. Ricardo, un hombre que acabó con sus 4 mujeres un 15 de noviembre, declara que después de recibir un insulto de su mujer, tomó la decisión de arrebatarle la vida a su suegra, a su ex esposa y a sus 2 hijas, y esto es el crimen de Ricardo Barreda. Este crimen fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de los feminicidios y de Argentina. Fue un suceso en donde solo un testigo sobrevivió y pudo contar solo su parte de la historia. Ha sido muy debatible también conforme pasa el tiempo, pues muchos siguen defendiéndolo, mientras que otros siguen pidiendo justicia, porque en los años en que este depravado vivió, salía y entraba de la cárcel muy seguido. Ricardo Barreda, un odontólogo con una familia a la cual decía amar, tenía a su esposa y a sus 2 hijas, quienes siempre estaban con él. Este hombre, quien al declarar los sucesos de esa tarde del 15 de noviembre se le veía como un tipo agradable y sereno, toda su vida tuvo una creencia en donde pensaba que las mujeres solo servían como buenas amantes y amas de casa. Se creía que tenía el derecho para acosar a las mujeres, pues era lo que los hombres hacían y las mujeres simplemente se tenían que quedar calladas. Personas muy cercanas a la familia cuentan cómo es que andaba con varias chicas aún estando casado. Incluso a veces tenía el descaro de estar con sus amantes mientras se le veía en público. También era un hombre que le gustaba estar mirando a todas las chicas con lujuria, pues aunque tuviera hijas y estuviera casado, se decía que ninguna quería estar con él por su hostigamiento extremo. Si veía a una mujer pasar, Ricardo le empezaba a chiflar, a gritar, solo las veía a tal grado de hacerlas sentir incómodas. Varias pacientes, incluso cuando entraban a su consultorio, se quejaban por la manera en la que eran atendidas, pues argumentaban que las tocaba en lugares íntimos y el hombre solo se reía al ver las reacciones. Se dice también que ni sus hijas podían invitar a sus amigas, pues declaraban el miedo que le tenían al señor porque ya habían sido tocadas por él. Es por esto por lo que más tarde se le llamó como el hombre que no amaba a las mujeres. En los 90s aún no era un tema muy relevante el hecho de que los hombres hostigaran al sexo femenino y fueran castigados por estos actos. Aún así, su esposa Gladys McDonald había decidido separarse de él porque ya no soportaba sus infidelidades. A Ricardo al principio esto no le importó mucho, esto de la separación, pues se fue con su amante por varios meses, pero de repente decidió regresar a casa con sus hijas. A Gladys evidentemente esto no le pareció una idea muy agradable, pero como siempre fue una mujer muy sumisa, no opinó nada al respecto y solo puso la condición de que no iba a volver a dormir con él. Sin embargo, en la casa había una incomodidad notable para Ricardo. Ahora la suegra vivía con ellos porque cuando Ricardo se fue, Gladys quedó sola y a su suerte. Cuando el hombre volvió, Elena Reche, mamá de Gladys, se mantuvo cerca de la casa y de sus nietas. Y por otra parte, otra incomodidad que Ricardo no soportaba, la indiferencia por parte de su ex esposa. Trataba de pedirle perdón y de hacer que regresara, pero también seguía viéndose con sus amantes a escondidas, y aquí es donde empieza el plan macabro. Los investigadores destacan mucho el hecho de que casi un año antes de la tragedia, Ricardo empezó a prepararse. Se llevaba su escopeta de caza para entrenar con unos árboles sus disparos, se iba con mujeres y se refugiaba en ellas para no tener que pasar tanto tiempo en casa. Cuando este hombre fue entrevistado, relató todo lo que había pasado ese día. Él cuenta que un domingo por la mañana bajó tranquilamente al desayunar. Declaró en la entrevista que tenía planes para todo ese día pasarla ayudando en casa y esto fue lo que narró. Pasé
por la cocina y le dije a mi esposa, voy a pasar la caña en la entrada, el plumero en el techo, pues está lleno de insectos atrapados que causan una muy mala impresión. O si no, le digo, voy a cortar y atar un poco las puntas de la parra que ya andan jorobando. Voy a sacar primero las telas de arañas de la entrada, que es lo que más se ve. Este enfermo dice que después de explicarle cómo era que le iba a ayudar a su mujer, Gladys le contestó, mejor que vayas a hacer eso, anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan, es para lo que más sirves. Esta frase fue lo que desató en teoría por fin su furia, pues en el juicio él declara que no era la primera vez que le llamaba Conchita, pues lo nombraba así de forma peyorativa para humillarlo y hacerlo sentir como un inútil, así que esta frase fue, según dice él, la que derramó el vaso y lo que impulsó a cometer estos aberrantes sucesos. Él cuenta que al bajar las escaleras para buscar un casco que quería usar para poder subir a una escalera portátil y empezar a limpiar el techo, se encontró con esta escopeta. Dijo que sintió una fuerza extrema a él que le decía que tomara esta arma. Se dirigió a la cocina en donde estaba su hija más pequeña y su mujer. Voltearon ellas a verlo confundidas y de repente apuntó hacia Gladys y le tiró el primer disparo en su costado. Ya al caer, le disparó nuevamente. La hija, pues imagínate, en shock, confundida, sin saber qué hacer, simplemente le pregunta qué es lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. Y al tratar de enfrentarlo, se va contra ella y también le dispara. Había un gran escándalo, gritos y disparos en la cocina, lo cual hizo que Elena, la suegra de Ricardo, bajara para enterarse de los sucesos y ni siquiera tuvo tiempo de ver a las dos mujeres tiradas, pues el hombre estaba recargando la escopeta para también atacarla. Y por último, la mayor de las hijas, quien también quiso ver lo sucedido, bajó muy asustada, pero la paró en seco sobre el escalón y ahí fue donde le arrebató la vida de un solo disparo. Al ver la escena llena totalmente de rojo, para no decirte, pues ya sabes, por todos lados, pensó en el lío en el que se había metido, pero por el shock en el que se encontraba, solo se dirigió a su cuarto para irse a dormir un rato. Y mientras los 4 cuerpos se seguían enfriando en la cocina, él simplemente, como si nada, tomó una ducha para relajarse y pensar en la manera de declararse inocente. Entonces fue directo hacia los cuartos de las demás personas y empezó a tirar todo. Luego fue a la cocina, sala y comedor a intentar hacer lo mismo para que pareciera un desastre que personas externas habían hecho y decir a las autoridades que esto fue más bien un crimen de robo en donde ellas solo tuvieron pues la mala suerte de encontrarse con estos delincuentes y pues que les arrebataron la vida así en su cabeza, así de simple. Entonces se dirigió directo al zoológico, contemplaba a los animales como si fuera algo pues ordinario, se pasó unas horas ahí pensando en todo lo ocurrido y tratando de calmarse. Luego fue a la tumba de sus padres, en donde no se sabe mucho qué fue lo que realizó ahí, pero se dice que solo fue a reflexionar nuevamente y a dejar unas flores en las tumbas. Visitó después a una amiga quien lo incitó por muchos años a cambiar para ser un buen hombre y convertir su fe al cristianismo. No se sabe con exactitud el motivo de todas estas visitas. Tal vez simplemente lo hizo para que su plan quedara a la perfección, diciendo que él estaba fuera de su casa mientras todo este crimen ocurría, y las personas a las que visitó solo las usó como testigos para que en algún juicio cercano ellas declararan que estuvieron con él todo este tiempo, pero como te digo, estas son puras especulaciones. Sin embargo, al final del día se fue con su amante a una pizzería, pues tenía que al final recurrir con la amante, en donde estuvo toda la tarde bebiendo y comiendo. Ya al regresar a su casa se encontró con toda su familia tirada, había sangre por todos lados y el desastre de cajones abiertos y objetos tirados en el suelo. Entonces rápidamente llamó a la policía y solo dijo al teléfono: volví a mi casa de pescar y me encontré con 4 bultos. Acá hubo un asalto. Los policías llegaron y en cuestión de horas empezaron las investigaciones, mientras que Ricardo parecía de lo más tranquilo acariciando a su perro en medio de todo el movimiento de los peritos. Mientras él estaba siendo entrevistado en la casa, había pistas
que hacían que todo lo que declaraba Ricardo se pusiera en duda. Por ejemplo, las manchas de sangre en el lavabo que fueron salpicadas cuando se bañó, el hecho de que todos los cuartos fueran destruidos menos el de él, entre otras cosas que no encajaban evidentemente en su testimonio. Solo fueron algunas horas en donde él se resistió hasta que por fin confesó haber sido el autor de estos terribles sucesos, pues contó cómo se había quitado la vida y hasta dijo en dónde se encontraban los cartuchos y el arma que utilizó. Su estrategia para que tuvieran compasión de él ahora era solo decir que su familia pues lo hacía sufrir y lo humillaba, que no había día en donde no le dijeran de cosas y se burlaran de él, y que toda esta situación lo estresó a tal grado de cometer este hecho, y declaró que solo quiso hacer justicia por su propia mano, como si fuera así de fácil. La policía no quiso investigar más y para el año del 95 solo le dieron cadena perpetua por 3 homicidios agravados y 1 homicidio simple. Ya en mayo del 2008 logró el beneficio de la prisión domiciliaria y se fue a vivir con su novia, quien conoció por medio de un intercambio mientras estaba en la cárcel. Y para el 2011 se le concedió la libertad condicional por su buen comportamiento. Como anteriormente te lo mencioné, este tema ha sido muy debatible durante años, pues las declaraciones que dio Ricardo resaltaban mucho el hecho de que él solo quería defenderse de su familia abusiva, quien lo maltrataba y lo hacía sufrir, lo humillaba, mientras que otro grupo de personas hablaba de lo mal que se llevó el caso, pues no quisieron investigar más a fondo y solo le dieron cadena perpetua por su confesión, para luego dejarlo en libertad por su buen comportamiento. Hubo muchas quejas por parte de Ricardo y solo tuvo un argumento para poder justificar tal acto, pero como te lo comenté anteriormente, había muchas personas que conocían muy bien a la familia, les pareció muy extraño cómo es que este hombre decía que la mujer le gritaba, si siempre fue muy sumisa y humilde, y esto tiene más coherencia, pues el hecho de que lo volviera a aceptar en su casa después de todas las infidelidades, de dejarla sola a su suerte y de escuchar todos esos rumores en donde se decía lo acosador y grosero que era con todas las mujeres, te pone a pensar en lo buena que era Gladys con este tipejo. Pues lo más normal era que pues no le permitiera nunca más entrar a su casa, pero pues así no sucedieron las cosas. Algo que también me pareció muy interesante fue la llamada. Cómo es que muy calmadamente habló con la policía, lo recibió en su casa y les dijo la frase: encontré 4 bultos, haciendo referencia a su familia, pero como si esto solo fuera un costal de huesos o un costal de papas tirados en el suelo. Aparte, uno de los peritos que llevó la investigación relató que Ricardo era un tipo que no inmutó ni se conmovió por todo lo sucedido. Se dice que solo fue un pequeño delirio de reivindicación, pues él fue educado para ser la cabeza de la familia, pero por irse con sus amantes no volvió a tener el mismo respeto. Pero pues quizás la vida le cobró factura y pues pasó sus últimos años en la pobreza, pues ya no tenía ningún familiar ni podía acudir con algún amigo. Su pareja, que ya te había mencionado antes, que conoció en la cárcel, murió de un problema neurológico en 2015, aunque realmente pues no tenía una buena relación, pues lo denunció varias veces por maltrato, y al estar en el ojo del público, varios entrevistadores acudían a su casa y veían la dinámica de maltrato que tenían, donde Ricardo solo decía que la trataba así porque no lo atendía como debería y que estaba muy gorda porque no se cuidaba. Todo esto aclara exactamente cómo es que su forma de pensar ni con el tiempo cambió, hasta que finalmente un 25 de mayo del 2020 falleció en el hospital. Si te gustó este misterio, no olvides seguirme en mis redes sociales, y si tienes alguna petición, sugerencia, servicio al cliente, es en mis redes sociales, y nos vemos en el próximo misterio. Y acuérdate que también subo los audios a Spotify.